Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario que hacer las obras de que me envió. entre tanto que el día que El día la noche que cuando nadie puede trabajar. ¿Sí? En esta versión dice: por una parte solamente con vituperios, con dolor y con angustia me es necesario vivir esto para que el propósito de Dios en mi vida se gloríe. La versión católica. ¿Pues vale? ¿En 3 al 4? Sí. Dice así la Nueva Traducción Viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Juan 9, del 3 al 4. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Amén. Nosotros contamos con 7 principios básicos en la vida espiritual. ¿Quién me dice cuál es el primer principio? Como cristianos. La oración. La oración. ¿Quién me dice el segundo? Ayuno. El ayuno no, ese es el tercer principio. El segundo principio es el amor. ¿Quién me dice el cuarto? Adorar, no. Ese es uno de los principios, pero no es el cuarto. Algo que tú y yo sabemos de que le decimos a nuestros hijos. Sea que obediente, ese es el cuarto principio. El quinto es la honra. ¿Sí? Todos lo sabemos, ¿cierto? Y el sexto principio es el proceso. ¿Y a quién le gustan los procesos? ¿No hay un cristiano que le gustan los procesos? ¿O a quién le gusta vivir un proceso? ¿Quién es feliz que Dios le mande procesos? Nadie. ¿Sí? Y yo hoy le voy a hablar de una vida, una vida con procesos, pero con propósito, para que usted lo entienda. ¿Sí? La tribulación atrae la atención de las personas, y más de las personas que nos rodean o que están más cercanos a nosotros. En Hebreos 10 habla sobre que ciertamente es necesario que vivamos bajo vituperios y bajo tribulaciones, y que fuimos hechos de espectáculo. Cuando yo le hablo que fui hecho de espectáculo, ¿de qué le estoy hablando directamente? Cuando yo le digo espectáculo, ¿de qué le hablo directamente? Usted fue hecho un espectáculo. Para que sea visible ante quién, ante algo, ante alguien. La gente habla del testimonio, pero su testimonio tiene que ser un espectáculo viviente para poder presenciar o llevar a revelar a Cristo a través de nuestro gran propósito. Por otra parte, dice que llegamos a ser compañeros de los que están en situaciones, y eso sí es verdad. No va a decirse que es verdad. Cuando hay un hermano, un amigo, un familiar en un proceso difícil, ¿usted dónde está? ¿Dónde tiene que estar usted? Sí, en su proceso, pero siento apoyo al proceso del otro. Y no vale y no basta solamente se casa con su propio proceso. Y es allí donde nosotros nos chocamos. Porque yo por lo menos soy uno del que yo le decía al Señor, ahora dije que él se reía de mí, él decía, estaba pasando por una situación bien complicada por medio de mi salud, y alguien estaba pasando por una situación bien complicada, y yo me acuerdo que yo me molesté, yo le dije al Señor, oye Señor, pero yo estoy bien llevado del tren en este momento, y usted me ha mandado pero está peor. Entonces díganme, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cuál es el propósito, Señor, de yo tratar este proceso de él? ¿Y qué dice el rey? Me dijo, usted es el pastor. Y yo le voy a decir, la verdad, yo soy el pastor, me sentí lleno de enojo. Dijo, ¿sabes cómo ser el pastor?
pues no. Y la noche cuando me fui a acostar, el Señor me llamó y me dijo, Carlos, después que te vea, que me sentí, me dijo, Carlos, pues sí. Todo proceso tiene un propósito. Y a veces tú haces parte de ese propósito en medio del proceso. Y es aterrador escuchar la palabra que yo hago parte de un proceso, soy parte del propósito en medio del proceso de una persona. Porque a veces no hemos encontrado ni siquiera el punto de quiebre de nosotros como para buscar el propósito del otro. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A mí, ¿cierto? Bueno, creo que les voy a decir. Alguien en la vida, para una Navidad o para una fiesta especial, un cumpleaños, etcétera, te ha regalado algo, ¿cierto? Y es algo que te ha regalado, te ha servido para algo en especial. Digamos que te regalan un par de medias, te sacan de un apuro. ¿Cierto que sí? Si te regalan una camisa, te sacan de un apuro. O sacan de un apuro a alguien. El año pasado me regalan algo y no me quedó bueno, pero otra persona llegó en el momento que necesitaba una camisa en mi casa y me ha tocado dársela. Y yo, ese es el propósito de la camisa. ¿Sí? Yo me reía ahora días con los de la casa que yo les contaba que nos regalamos antes un señor me dio los zapatos, ¿sí? Los apaches italianos. El problema es que los zapatos eran talla 49 y yo pues mi pie es grande pero tampoco es allá. Y yo esos zapatos los tuve guardados como cerca de casi 8 años dentro de una maleta y yo decía, ese pedazo de pan yo voy a botar esos zapatos también, esos zapatos no me quedan buenos. Y que cuando el pie me crezca, no, que yo estoy tratando para que no se trata que el pie me crezca. No, Señor, yo no me necesito esos zapatos, yo no los necesito. Y el Señor me tenía con los zapatos allí guardados. Y yo decía, pero ¿por qué eso me dice zapatos en mi casa? Yo estaba, lo primero que había era jefa grandote. ¿Sí? Un zapato gigantesco. Unos zapatos, para casa. Yo no puedo colocar eso. No, yo un día dije yo, bendita la hora que tú me mandes, Señor, a una persona para que le queden buenos zapatos. Y llegó mi abuelo. Y bendita la hora porque le quedaban en el caso a 49,5. Y las zapatas eran 49,5. O sea que ahí está el propósito de guardar eso. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que mi abuelo en ese momento no tenía zapatos, andaba con unas sandalias. Ese era el propósito para ese tiempo. ¿Sí? Y yo le decía al Señor Padre, qué proceso tan grande guardar esos zapatos ahí, porque para uno meterle en una maleta con ropa, usted sabe el problema, que es más grande el zapato que la ropa. ¿Sí? Entonces comienza uno a creerle al Señor y a decirle al Señor qué es lo que quiere para nuestra vida. ¿Por qué es importante que haya un propósito en medio del proceso? ¿Qué me dicen ustedes? Para llevar el cumplimiento. Para llevar un cumplimiento, ¿para qué más? ¿Aló? ¿Por qué es importante un propósito en medio del proceso? Para llevar el cumplimiento, pueden aprender una respuesta, pero falta otra. ¿Saben por qué? Porque el propósito te va a tener la luz al final del túnel. ¿Sí? No para morirse, ¿no? Sino para llegar a la meta. ¿Cuál es tu propósito en medio de tu proceso? Esa es la pregunta que yo le puedo hacer a usted esta mañana, esta noche, esta tarde. Dios mío, me nos deseo. ¿Sí? ¿Cuál es tu propósito en medio de tu proceso? ¿Usted se ha preguntado eso en algún momento en su vida? Bueno, sí, yo tengo un propósito, pero y todo propósito tiene un proceso. Y ahí es donde comenzamos nosotros a chocar con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando se está tribulado? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? La queja, la culpa, el enojo, la falta de fe. ¿Qué más le falta? El desespero. Y la tribulación trabaja de buena manera. ¿Sabe con qué? Con nuestras emociones. Pero el propósito va mucho más allá de las emociones. Y al propósito es que te frena y te dice, hey, haz un alto y espera. ¿Sí? Es aquí donde comienza el Señor a trabajar con nosotros. Por eso el propósito es necesario. Porque el propósito te trae una paz espiritual en tu vida.
vida en el momento de la tribulación. Ahora bien, vamos por acá. Para ustedes el dolor es un proceso o un propósito. La capciosa. ¿Qué dicen ustedes? Depende como uno lo vea. ¿Como un propósito lo pueden ver? Un proceso. A ver, ¿quién es el proceso y quién es el propósito? Proceso. Propósito. Pues el dolor es un proceso con vestimenta de propósito. Tremendo, ¿cierto? Santiago 1:2. Vamos a Santiago 1:2. Déjamelo a mí. Santiago 1:2. Dice: y hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Alguna vez yo le escuchaba a alguien decir: no le pida a Dios paciencia, porque la paciencia que trae Tribulación. casos. Pero es necesario pedir la paciencia. Yo le pido a Dios paciencia todos los días. Señor, dame paciencia conmigo, porque yo lo hacen de Toledo. ¿Sí? Ahora bien, más dice, sabiendo que el 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfecto. Cabales en qué. Pero Pero escuche, ¿sí? Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. La paciencia se hace para perfeccionar. Y es ahí donde entra nuestro choque. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta que la gente llegue tarde? ¿A quién le gusta que cuando usted manda a alguien en su casa, a su hijo, su hija, a su familia, le diga ya voy? ¿A quién le gusta que le coja la tarde? A nadie le gusta. Pero entonces ahí es donde comenzamos a ser nosotros moldeados. Por eso es necesario que en la paciencia haya tribulación. Y esto te enseña, mi hermano, la tribulación te enseña a aprender a esperar. ¿Sí? Alguien yo le decía hace días a Clarita, que me llamó y le decía: Clara, el problema tuyo y mío es que somos a veces impacientes y queremos que Dios actúe de la noche a la mañana porque pensamos que así puede ser nuestra vida. Y cuando Dios actúa de la noche a la mañana, nosotros nos frustramos o nos chocamos o simplemente nos quedamos en stop porque no sabemos qué decir tomar en el momento de la desesperanza y cuando Dios responde de uno. Entonces, pero ¿cómo así que vuestra fe trae paciencia? ¿No has escuchado la canción? Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. ¿Sí la has escuchado? Y hay una parte que dice: se está peleando tu batalla. ¿Sí o no? ¿Cuál batalla se está peleando en el momento de las peleas? ¿Ah? La que hay interior. ¿Quién es nuestro principal enemigo? ¿Y qué hay que hacer para confrontar al enemigo? Lo acabo de decir: espera el tiempo de Dios y esperar en mí. Eso es lo difícil. Ahora bien, ¿pero qué es la prueba de nuestra fe? Dice que esto es cuando ocurre la tribulación.
y desafía nuestra fe y nos llama a dar testimonio. Lo que le digo, eso tiene que ser completamente procesado para poder dar testimonio. Una persona que no ha vivido un proceso, ¿qué testimonio te va a dar? ¿Qué testimonio te va a decir? Yo le decía ahora ya a alguien, bueno, tenemos el problema grande de las drogas, ¿sí? O el problema grande de la pornografía con los chicos. Pastor, aquí voy a morir. No, eso es para que usted dé testimonio más adelante de lo que Dios hizo en su vida. ¿Sí? Porque yo ya lo viví, yo ya fui adicto. Entonces yo ya puedo dar por testimonio de lo que yo viví. Yo puedo decir al Señor, Padre, tú me vas a ayudar en esto. Y yo voy a ayudar a otros. Por eso es necesario que nuestro propósito tenga un proceso. ¿Sí? El propósito de Dios, ¿para qué fue mandado usted? ¿O a qué fue llamado usted? Aparte de adorar. A predicar. ¿A qué más? A servir. ¿A qué más? Hay una palabra que falta. Isaías 61:10, que dice que el Espíritu de Dios está sobre quién. Y al final dice que para traer libertad, ¿a quiénes? Pues, ¿a quién fui llamado yo? A dar libertad a los cautivos. ¿Pero cómo es libertad a los cautivos? ¿A través de quién? ¿De quién? De mi testimonio. ¿Pero quién es mi testimonio? Yo mismo, pero ¿quién más? ¿Otro uno más? Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces hay que comenzar a mirar que somos llamados a eso. ¿Sí? Hay una palabra que a mí me ha traído todos los días y se la decía ayer a mi papá, porque se la decía a mi papá con la intención de que él entendiera. Yo le decía, porque mi papá me decía que estaba un poquito deprimido. Yo le dije, papá, si 7 veces te da el gusto, tiene que levantarse, papá. Y le decía, busque a Dios, congréguese, papá, en una iglesia, donde quiera ir, pero hágalo. Sí, yo sé que todavía no ha entendido el propósito de su vida, pero al menos ya le di la palabra. Y entraba el choque emocional en mi vida y yo le decía, Señor, si de mí dependiera toda la familia estuviera en la iglesia sirviendo, de rodillas ante usted, haciéndole caso a usted, pero tristemente eso no pasa porque pues, él tiene que vivir su proceso y su propósito. ¿Ven? Hebreos 13:15. Libro de Hebreos. Libro de los Hebreos. Y Romanos 8:28. Léelo. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que, y habla de ese fruto de labios. Hay una palabra que se lo decía también esta semana en la iglesia: de la abundancia del corazón hablará mi boca. ¿Sí? Pero a veces el corazón nos quiere engañar a nosotros mismos para que hablen mentiras en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios colocó ese corazón, lo colocó con un propósito en su vida. No solamente es para que bombee sangre, sino que es producto de su propia vida. ¿Sí? Y es ahí donde tiene que comenzar a llenar su corazón de palabras, de buen fruto de la palabra en su vida. Caramba, perdóname la expresión. Estoy mal. No, mi hermano, usted no está mal, usted está en un proceso. Estoy viviendo un proceso. ¿Y para qué el proceso? ¿Para qué es? Para llevar un buen propósito. ¿Sí? Lo hablaba hace poco también con alguien, le decía: mi hermano, usted tiene que aprender solamente a creer en usted mismo. No es creer en mí, no es creer en la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. No es ir solamente y hacerlo, es también creerlo en mí mismo, en que mi transformación comenzó personalmente por mí, internamente. Mi proceso me va a llevar a encontrarme conmigo mismo. Mi proceso me va a llevar a chocarme conmigo mismo. Mi proceso me va a llevar a pelearme conmigo mismo. ¿Y es necesario? Es necesario. ¿Sí? Y Romanos 8
8:28. ¿Ya? Leemos la bendita palabra en nombre del Padre, el Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dale cuidado que te voy a decir. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y para los que aman a Dios, todas estas cosas le ayudan a bien, ¿cierto, Mayra? O sea que yo le doy un bastonazo con esos cerritos que dicen que eso le ama, ¿no? ¿Cierto? Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando se habla de todas las cosas, ¿de qué está hablando? De todo cuanto existe. Problemas, no problemas. Tristeza, no tristeza. Pruebas, no pruebas. ¿Sí? Y algo que me queda muy claro a mí, que dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, le pregunto, ¿cuál es su propósito, hermano? ¿Ah? Dos cachetadas. ¿Ah? Dos cachetadas. ¿Cuál es su propósito? ¿Lo tiene claro? ¿Lo tiene claro ya? ¿Lo tiene claro ya? ¿Lo ya? ¿Y vos? ¿Elisa? Es que si yo estoy en el propósito, yo estoy en el propósito de Dios. Entonces yo tengo que obedecer, rendirme y permitir que su voluntad. ¿Por qué? Porque solamente he sido llamada para recibir su gloria. No he sido llamada para nada más. Para nada más. O sea, que pase lo que pase. Pero entonces póngale cuidado, conforme a su propósito son llamados, conforme a todo lo que venga en esta tierra. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús? ¿Qué le dijo? Este es mi hijo amado, en que yo tengo complacencia. Y en otra versión dice, en quien yo me conformo. En la versión católica dice, en quien yo me conformo. ¿Sí? ¿Y qué le dijo cuando fue llamado a Samuel, cuando fue llamado a David? ¿Qué le dijo? Que Saúl, ¿qué? Tenía un corazón, ¿qué? David, perdón. ¿Conforme a qué? Ahora hablemos de esa palabrita conforme. Si usted fue llamado porque fue conforme al corazón de quién. Dígame una parte de la Biblia donde diga que usted por ser conforme no va a ser procesado. No va a ser vituperado. No va a ser perseguido. No va a ser golpeado. No va a ser acechado. No va a ser macheteado. No va a tener usted un Dios machete todo el tiempo. Señor, háblame bonito. Amén. Le habla bonito, pero cuando le habla duro, ahí qué pasa con usted. Entonces su propósito no sería como. Si encontramos un versículo que diga que por ser llamados y conforme a la voluntad de Dios, íbamos a vivir tranquilamente y relajadamente. Si ustedes lo encuentran, yo me doblego ante la presencia de cualquiera. Pero no, en mi Biblia no existe. Ahora bien, ¿sí? por eso también la palabra clara cuando dice que en el mundo tendréis aflicciones. Y afirma la gente diciendo, pero confía que Dios es. Yo tengo la solución a sus problemas. El problema es que usted no ha encontrado su problema porque no ha querido confrontarse a sí mismo. ¿Sí? Dios mío, me estoy hablando a mí mismo. Siento que como que estoy viviendo una epopeya. Algo así. Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, ¿sí? Por eso, en medio del propósito, ¿sí? Que somos llamados a su propósito, tenemos que ir con paciencia
Y la palabra conforme lleva la paciencia. Mayra, ¿usted ama al Señor? Amén, ¿cierto? Conforme al amor de Dios, ¿cierto que sí? Amén. Yo lo hago por usted. No sé su respuesta. ¿Sí? Ahora la otra pregunta. Mayra, ¿pero usted tiene la paciencia conforme al Señor? Yo no me sé la respuesta, pero yo no la voy a superar. ¿Qué pasa cuando el Señor la llama a hacer algo que usted no quiere hacer? O cuando usted ve una actividad que no se mueve, usted ve que las cosas no se mueven conforme la voluntad al tiempo. ¿Qué pasa con usted? Me frustro. Se frustra. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cuántas veces el Señor se ha frustrado al ver que nosotros no hacemos la voluntad? Pero al final nos dicen confiar que yo he vencido al mundo. Ay, ¿cierto? Entonces, si usted fue llamado conforme al propósito del Señor, tiene que haber un magíster. ¿Saben qué? Magíster en la paciencia del Señor. Graduado en la Universidad de la Vida. Procesado por los profesores que tenemos al lado, los hermanos. Benditos profesores tan difíciles. ¿Sí o no? Momentos. Una vez más tienes cálculo de edad. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Póngale cuidado, ¿sí? Entonces, cuando no hay luz al final del túnel, estamos en una inconformidad espiritual, nuestro corazón se quebranta. Cuando perdemos el propósito del Señor en nuestra vida, cuando lo soltamos. Alguien me decía, bueno, pastor, estamos orando para restaurar el propósito. Oren todo lo que quiera, claro. Pero cuando se suelta el propósito, usted tiene que ir a buscarlo. La Biblia se lo entregó a usted lo soltó. ¿A quién le toca rescatarlo? Y es más difícil volver a rescatar y a restaurar este propósito. Pero sabe que a pesar de que sea difícil, le pasa algo muy bonito, que Dios está allí todos los días guiándolo para que usted alcance su propósito de nuevo. Por eso es necesario que usted analice su propósito todos los días. Bueno, lo solté, pero Señor, ayúdame a tomar de nuevo. Necesito rescatar ese propósito, Señor. Necesito alcanzar ese propósito, Señor. Llévame, Señor, a la excelencia del propósito. ¿Usted le habla al Señor así? Señor, no permita, Señor, que mi propósito se aleje cada día más de mi vida. No me lo tengo que estudiar yo últimamente porque yo se lo digo, yo también he perdido el propósito. Y recuperarlo me ha sido difícil. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que tenemos un llamamiento con propósito, le quiero preguntar a usted, le quiero hacer una pregunta muy suave. ¿Sí? Pero primero vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios, ay, ya tengo la Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice? ¿Quién fue ahí, vos? La palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero quiere Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Téngale cuidado, no nos sobrevendrá o no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero hay algo claro allí, hay un puntico y hay un secreto en medio de lo que leemos. Pero quiere Dios que no nos dejará ser tentado más allá de lo que poder resistir. La palabra dice que resistía al diablo. ¿De quién? ¿Pero de quién directamente huye? Cuando usted ¿qué hace? Resiste.
Señor, pero fallé. Vuelve y lea. No nos dejará hacer tentado más allá de lo que podemos resistir. Cuando usted cae, usted siente la tentación, la sensación de arrepentirse porque el Señor está diciéndole eso. No, esto no es nada. Comparado si Dios lo suelta. ¿Cómo? Cuando ya Dios lo suelta, usted ya cayó directamente al pozo. Cuando usted ya lo hace y no siente ningún remordimiento, ningún arrepentimiento, allí ya usted puede decir, no, ya, me quedó el que me trajo. ¿Sí? En inglés. Pero mira lo que dice ahí, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Dónde comenzó su problema? Allí está la salida y la respuesta. ¿Sí? ¿Dónde comenzó su proceso? Allí también empezó su gozo. Y lo digo porque lo estoy viviendo en este momento. ¿Sí? Créanme que no ha sido fácil para mí comenzar un proceso de equilibrio. Pero fiel en Dios. Pero fiel en Dios. ¿Sí? Entonces les hago la pregunta. ¿Cómo crees que está tu carácter en medio de la tribulación? ¿Firme o en proceso? ¿Cómo crees que está su carácter en medio del proceso? A mí no me preguntes nada, por favor. ¿Cómo crees, Mario? En proceso. ¿Todos están en proceso? Bueno, me digo que estamos en un proceso. Porque la palabra dice que esté firme, dice que no. Nuestra carácter tiene que estar firme. ¿Sí? Cuando estamos en proceso, pues el proceso nos puede hacer caer muchas veces. Pero confiar, fiel es Dios. Estamos mal, pero estamos en qué? ¿En confianza en qué? Amén. Y cuando se activa esto, Marista, esta firmeza en el carácter, se activa también, ¿sabe qué se activa también? La gracia y la misericordia de Dios. Si yo le hablo de gracia y de misericordia de Dios, ¿de qué le estoy hablando? La bondad de Dios sobre nuestra vida, bien. El amor de Dios sobre nuestra vida, bien. Otra más. ¿La digo? La esperanza en Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Mira, alguien me decía a mi pastor, gracias por confiar en mí un día. Hace mucho tiempo me decía eso. Y yo le decía, le di una respuesta muy clara. Si Dios confía en usted, ¿por qué yo no puedo hacer? Si Dios le da la oportunidad a usted, ¿por qué yo no puedo hacer? ¿Cuándo usted se da cuenta que Dios confía en usted? Cuando tiene respuestas claras en medio de un proceso. Cuando siente esa desesperación, esa ganas de seguir al Señor en medio de este proceso. Ahí usted puede decir que la confianza de Dios está puesta en mí. ¿Sí? Amén. Pero entonces estamos hablando del proceso, ¿no? En el proceso usted tiene que ser procesado o probado. Perdón, procesado y probado. Las dos. ¿A quién le gusta ser procesado? ¿Y a quién le gusta ser probado? ¿Qué opción tengo? Pero que me guste, nos quedamos en silencio. Y si no se prueba, ¿Cómo se sabe que ya quedó bien? ¿Sí? Yo hago ese tipo de cosas con esas personas. ¿Sí? Vamos a dejar que llegue al tope. Cuando llegue al tope le digo, ahora sí, vamos a trabajar. Entonces yo comienzo a procesar y después le digo, Señor, ahora ya va a probar. Y
Entonces lo lleva a probar durante su proceso al campo de batalla. Y ahí se da cuenta si está lista la vasija para servir o tiene que ser partida para la batalla inicial. ¿Sabía eso? ¿Qué yo no sé? Yo te suena que interpreta esa vaina. No puedo decir de hoy, dígame. La prueba muestra tu resistencia. ¿Sí? Yo a ella le decía, a Lorena le decía, me senté, yo cuando tengo mi proceso más difícil y mi punto de ebullición más grande y más fuerte, y mi proceso más difícil de querer caer, yo me voy a mi casa, yo tengo un vinito en la nevera, en la alacena, en la despensa de mi casa, un vinito, me busco un vasito, me busco una copita, unos hielitos y le echo allí. Y le digo, bueno, vamos a ver quién es más fuerte, si usted o yo. Y muchas veces, yo ahora ya se me reía con Iris, ¿no? Muchas veces miraba la boca y me con este calor y un vinito frío. Le deja a Iris pegar 3 cuartos. Pero le deja el Señor que Dios ayuda a recibir esa tentación. Y me comenzó a caminar por toda la casa, que me decían, ¡estás loco! Yo lo que le vas a ver, ¡estás loco! Loco estaba en el momento por todo esto que te digo. Pero yo le fue. ¿Sí? Entonces, la prueba. Yo me pruebo todos los días. Antes de dormir, pruebo mi corazón. Cuando me levanto, pruebo mi corazón. Porque yo no sé la noche qué pensamientos haya tenido mientras duermo. ¿Sí? Cuando estoy en la calle, llego a la casa, pruebo, Señor. Las tentaciones están todo el tiempo. Dígame un día que no hay tentaciones en la vida del hombre. Un ser humano. Un solo día. El día de nuestro nacimiento. No, Juan, si tenemos con prueba. Hasta en el embarazo. En el embarazo me jugaba mucho menos con mi mamá. ¿Sí? Pastor, pero con respecto a lo que tú acabaste de decir, de que tú mismo te pruebas. No, yo creo que no, será que no, o sea, tú eres muy valiente, pues, porque si uno cuando se le presenta la tentación así, si uno buscarle y si uno pensarle, uno tiende a caer. Y uno, bueno, yo no sé, pero yo hago lo de José, yo salgo corriendo. Para mí es mejor salir corriendo. Hace tiempo me invitaron a un evento, se actualizando, ¿no? Le dicen con la muchacha. En ese evento hicieron un brindis. Y todo el mundo que champaña. Y yo decía, y todo, me dan agüita, por favor. Y todo el mundo, y el diablo de tan fuego que sabe qué pasó, que me dieron la copita con champán. Yo le dije que me dieran spray o algo. Y yo pensé que era spray. Y cuando yo hago esto, a lo que yo sentí, yo dije, esto no es spray. Y yo dije, yo le voy a ir. Y yo dije, y me hice como ahí, como que no quería la cosa, fue duro. Créame que son momentos de... Me frustré, porque me salió ese día, ¿cierto? Me salió ese día y yo decía, Dios mío, ayuda a mis señores. Ahora tengo que entrar con mi carita de Pastor, que para mí me da pena, ¿no? Con la correcta, pero que yo quisiera como decir algo. Porque es que siempre no puede estar como José. Llegará el día que tendrá que afrontar. ¿Por qué? Porque Jesús fue probado. Sí, Jesús fue probado y fue aprobado. Sino que eso de pronto, si ella siempre va a ser como José, eso llega el día que la ayuda a la tentación y ella no va a estar preparada para comer. Tienen que resistir. Porque si no. A ver, vámonos para responder eso. Vámonos a Filipenses 1:6, que este versículo a mí sí me lleva muchas cosas. Me acuerdo del pastor que
Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, yo les quiero dar una buena noticia a usted día de hoy. Desde que usted dijo acepta al Señor Jesús como Señor y Cristo Salvador, eso es decir que esto va a ser procesado hasta el día de Jesucristo. Hasta el día. Respira profundo, que nos sigue. La respuesta nos sigue. Hasta el día de Jesucristo, eso quiere decir que es toda una eternidad. ¿Cómo va a ser? Toda la vida te va a ser. No, pues gloria a Dios, paso, porque si no hubiera tanta oportunidad, ya esperamos Éramos costados ya seríamos unidos. Nadie conoce el producto de aquel que lo fabricó. Pastor, y estos días he oído una canción y la canción dice que la eternidad, el eterno no tiene prisa. A ver, vamos a hacer una pregunta. Mayra, ¿tú conoces al 100% a Samuel? ¿No? ¿Tú conoces ese verdad tus hijos, Iván? ¿Tú conoces ese verdad tus hijos? Mientras que lo veo, y cuando no lo veo, ¿quiénes son? Mal. ¿Tú te conoces ese verdad todos los días? Beatriz, ¿conoces ese verdad a Mayra? Blanca, ¿te conoces 100%? Pregúnteme a mí, pero yo no. Yo tengo 100% de mí mismo. Sí. Ahora le voy a dar la respuesta. ¿Sabe quién sí nos conoce a nosotros el 100%? Quien nos creó. Amén. Él sabe nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras dolencias, nuestras angustias, nuestras tentaciones, nuestras turbaciones, nuestras tribulaciones. ¿Quién nos conoce más que Él? ¿Por qué creen? Que nos creó. ¿Quién conoce la razón de su propósito? Solo Dios. La respuesta fue directa. Porque usted razona con su propósito, la gente como me va a decir cómo se siente. Haga un momento, por un momento razone con su propósito. Hoy que estoy hablando más que hoy, marica. ¿Ah? Madre mía, María pasó para marchar. La vi por allá lejos. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros razonamos con nuestro propósito? Nos tumbamos. Y comenzamos a decir, pero no entiendo. A mí me pasa cuando yo comienzo a razonar con el propósito. ¿Sabe quién es lo que puede razonar con su propósito? Dios. Rompes de plastilina y ármelo. En su cabeza, moldéelo en su cabeza. Y ahora moldéelo con su mamá, a ver cómo le queda. ¿Le queda igual a de cabeza? No. ¿Sabe por qué no le queda igual a su cabeza? Porque nuestro cuerpo físico es diferente a nuestro cuerpo espiritual. Y mentalmente yo puedo visualizar a Blanca con un vestido, como ahora día te decía que no, con respecto a los trajes. Usted en Temu o en una revista de ropa lo ve de una manera que le moldea perfecto. ¿Usted está pensando en una revista de Mario? No. Y cuando le llega, pruébese, va como le queda. Totalmente distinto. Totalmente distinto. A veces le queda una talega allí
Y uno queda medio metido allí y uno dice, esto también no me lo coloco. ¿Ah? ¿Cierto que sí? Y podemos decir, ay, producto engañoso, ¿no? Que se engañó usted mismo. Así pasa con nosotros mismos espiritualmente. Nos vemos de una manera, pero por fuera estamos de otra manera. Yo una vez le decía a alguien me decía, pastor, estás delgadísimo. Yo decía, no, yo no puedo engañar. Yo fui delgadísimo, pero que esté delgadísimo son mentiras. ¿Sí? Y dentro de mí yo no puedo ver delgadísimo, yo puedo ver que esta ropa se me pegue ningún, ya me pega la camisa otra vez, no se me sube las camisas se le suben a uno y le caen como en liguera, ¿no? Así es nuestro propósito, ¿ya? Nosotros lo vemos de una manera y Dios está acomodando de otra manera. ¿Sí? Y yo no sé por qué se me cambió la predica, pero me cambió la predica porque no. No sé qué. Ahora bien. Kelly. Ay, va. Pastor, pero entonces por eso es que se nos hace fácil soltar el propósito. Por eso nos hace fácil soltar el propósito. Porque no lo vemos como Dios lo ve. No lo es. Exacto. Vemos el propósito de la manera que nosotros pensamos que es, pero Dios lo ve de manera diferente. Mari, por favor, de verdad, ayúdame, por favor. ¿Sí? Efesios 4:22. Ahora se deja que la casa entonces tiene que ser tan ahorita. Denle cuidado. ¿Qué dice? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Número de su versión? Dice así Efesios 4:22 en la Nueva Traducción Viviente. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Hasta el 23? Sí, hasta el 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Amén. Mire, la católica dice, en cuanto a la manera de vivir vieja, quítese del viejo hombre sus vestiduras de vicio conforme a los deseos de la carne y renuévese con el pensamiento del Espíritu Santo. Renuévense en cuanto a la manera pasada de vivir. Mi hermano, vamos a ser honestos. Cuando antes usted se llamaba cristiano, ¿usted cómo era? Descarado. ¿Es qué? Esclavo, descarado, de todo. ¿Qué más era? Testarudo, lleno de vicios. Por lo menos yo nací lleno de vicios. Comía diferente, dormía diferente, vestía diferente, todo era diferente. Dígame quién no. ¿Cuántas cosas le ganaron pescozones de la mamá del papá de los esposos santos? Sí, nos iba a decir santo uso de los casos. ¿Cierto? Pero dice que renovados con la mentalidad del Espíritu. ¿Y el Espíritu Santo qué trae? A nuestra vida. Cuando él llega a Uriah, ¿qué trae? Paciencia. Un pensamiento diferente. Una actitud diferente. Un cambio diferente. Pero le pregunto, ¿es fácil tener la mentalidad del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no queremos dejar la nuestra. Porque no queremos ¿qué? Dejar la nuestra. Dejarla. Ahora bien, el Espíritu de Dios es un caballero. Pero como un caballero también dice que el Espíritu Santo es delicadísimo. Él puede estar con usted y le puedo prometer algo. Jamás se va a apartar de usted. Pero de que Él hace con su vida, lo que usted no le permite, no lo hace. Explíqueme. ¿Sí? ¿Quieren que lo explique? Sí. Creo que ya me hizo la cara acá. A ver. Kelly, vamos a trabajar los dos juntos. ¿Sí?
Eso es lo que es el Espíritu de Dios. Pero Él le dice, vamos a hacerlo así, 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 así. Y usted comienza a hacerlo así, 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 pero no llega al azar. Al no hacer lo que tenía que hacer el Espíritu Santo, lo que hace es, bueno, hágalo usted solo y yo me quedo aquí mirando para que cuando usted se caiga, yo tenga que decirle al Señor, yo se lo dije, Señor. ¿Y de quién es la culpa? Del Espíritu Santo mío. ¿Sí? Eso se llama mentalidad del Espíritu Santo. ¿Usted quiere hacer eso? Hágalo. Pero lo va a hacer de esta forma. Y si usted no lo hace de esa forma, usted no sabe el menudo problema que se le. Por ejemplo, usted como que está bien. Tiene que llevar la línea que el Señor le dijo. Al primero de ellos con chiflón, se la dejó. Él es delicadísimo. Así como un hombre es delicadísimo que no quiere ni me hables ni me mires. Así es. Pero más delicado, ¿no? Porque ese dice, se aparta de ti, no te deja, se aparta. Y te deja. Como usted es un pueblo de dirección, pues hágalo. ¿Qué después? Se queda observando. ¿Sí estamos ahí? Ay, Dios mío, esto duele más que nunca. En la mente aún radican los hábitos. Dentro de la mente habitan los hábitos. ¿Cómo lo crió usted su mamá y cómo usted ve que criaron al hermano, al amigo o al primo? ¿De qué manera? Y a veces queremos que ellos trabajen o actúen de la manera que nosotros trabajamos o actuamos. Eso no va a pasar. Nunca. Sus hábitos son diferentes, su crianza fue diferente. ¿Sí? 1, 2. Patrones de pensamientos. En nuestra mente actúan unos patrones que ya han sido estipulados por nuestros padres, queremos hacer la conducta de nuestros padres. Y eso solamente no lo sabemos, no saben los cristianos. Aquí tenemos hoy, prácticamente somos 4 psicólogos que hay en la sala. ¿Sí? Mayra, Blanquita, Lorena y yo. Los patrones mentales se heredan de nuestros padres. Como funciona mi padre o mi madre, así va a funcionar más adelante. ¿Usted sabía eso? Por eso es delicado cuando uno va a la presencia del Señor y le dice, bueno, Señor, si tiene hijos, ¿no? Yo muchas veces le decía a Mayrita hace tiempo, ya Mayra, porque Samuel todo lo está viendo, ¿no? Y Samuel es una esponjita. Los que conocemos a Samuel aquí sabemos que Samuel es una esponjita. Ahora es otro Samuelito, otra esponjita. Y ahora Marisabel de la Mona, otra esponjita. ¿Sí? Y esos patrones los heredan los niños. Muchos de nuestros errores espirituales o personales o naturales son producto de una mala conducta de nuestros papás. Y a veces por eso nos cuestionamos y nos culpamos. Pero en nosotros está cortar la maldición hereditaria. ¿Sí? De nuestros padres. Bueno, Señor, yo me voy a hacer una autoanálisis. Yo lo he hecho. ¿Quién era mi papá? ¿Cómo era mi papá? ¿Quién era mi mamá? ¿Cómo era mi mamá? Señor, yo no quiero ser así. Corto la raíz de la generación de mi mamá y mi papá. Yo voy a seguir siendo los dioses, pero yo quiero cortar la maldición de mi vida. Con las conductas de los patrones que yo hiciera, yo tengo que cortarlos. Tengo que cortarlos y arrancarlos. Porque allí donde el mal se arraiga también la pérdida no, la soltura del propósito. La causa de los patrones no son para soltar el propósito. ¿Sí? Y el proceso no es experimentar adversidades, sino poder tener una sino puede tener una vida en Cristo diferente. ¿Sí? Todo hombre registrado en las escrituras, incluso a las naciones, les fue necesario ser procesados. Todo hombre en la Biblia fue procesado. Balaam, ¿cómo fue procesado Balaam? Con la burra. ¿Cierto? Eliseo, Isaías, Jeremías, Nuevo Testamento, Pedro,
Lucas, Santiago, Simón Pedro. ¿Cómo fueron procesados? Y les hago una pregunta. ¿Seríamos capaces de ser personas de la manera que fueron estos hombres de la Biblia actualmente? ¿Sabe por qué no seríamos capaces? Porque nos hemos convertido en una generación de cristal. Todo nos rompe, todo nos molesta y todo nos carga. Analiza. ¿Se hace un análisis de su vida? Yo lo he hecho. Y yo le dije al Señor Padre, pues yo, quiebra la vez que sea necesario, pero no me está de cristal. Y no es que yo sea masoquista, no soy masoquista. Lo que pasa, yo considero que el Señor más me apriete las tuercas, mejor voy a hacer. ¿Sí? Entonces, José fue procesado para pasar de un niño a un hombre. Moisés fue procesado para dejar de ser un hijo de papi y mami y convertirse en un librador de la causa de Cristo. Israel tuvo que ser procesada en el desierto para cambiar la mentalidad. Y si yo les pregunto cómo estamos nosotros, estamos como Israel en este momento, viviendo de desierto en desierto. Pero ¿será que son necesarios estos desiertos? Claro, para cambiar la mentalidad. ¿Sí? Entonces, Jeremías 1:5, ¿quién? Antes de que me formase en el vientre que conocí y antes que nacieses te santifiqué. Oigan, antes que te formase. Pero yo le hablo de que antes de formarse ya la había mirado, ¿no? ¿Qué dice? Tremendo, ¿cierto? ¿Sí o no? Y te conocí. ¿Quién te conoce mejor que yo? Y dice, te santifiqué, o sea, te hizo tres cosas el Señor. Dale cuidado. Primero te formó. Después de que te formó, te conoció. Y al final te santificó, o sea, te aprobó. Te dijo, usted va a ser mayor, usted va a ser profeta para la nación. ¿Quién le responde al Señor? ¿Qué le responde al Señor? También hay que decir también qué posibilidades tengo si Él ya lo hizo en mí. ¿Qué le responde a hacer? Amén. ¿Qué es usted? Así, amén, de aquí. Háblelo. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea que Desde ya antes. habíamos nacido de una manera espiritual. Ya no había quedado espiritualmente. El corazón de Dios. Ya estaba en el corazón, exacto, ya estaba dentro del corazón de Dios. Ya tenías, Determinado. ya estaba determinado usted. Ya Dios sabía cómo lo hacer. Ay, don Mari. Usted más o menos lo hace. Pero ahí no entra lo que se nos ha enseñado una vez que nos decía acerca de los llamamientos, que Ajá. uno sí o sí Sí venimos o sí. mandados, Ya. pero no todos. No todos, pero sí la mayoría. Pero sí o sí. Pero sí o sí. Porque era gorda. Eso es lo que Pero usted sí, mejor dicho. Sí. Sé que la fiesta, ¿cierto? de que eso es lo que lo persigue a uno cuando uno, ¿Eso qué se llama? es lo que lo persigue a uno cuando uno, ¿Hasta dónde? hasta cuando uno se cansa. ¿De qué? No, es que no, usted No, por eso no es que eso no tiene ni cansa, eso no ni cansa. No, o sea, Huir sí cansa, pero por eso, hasta cuando uno se cansa de huir. yo quiero que usted se haga la pregunta. Si se quiero que lo hiciste antes, es que Mayra, es que cada uno sabe qué fue llamado. Sabe cuando ya el Señor ha sido como que lo ha escogido. Por eso usted lo es claro, no todos, pero usted lo sabe. Y cuando usted lo sabe, ¿qué puede hacer? Nada. Sí. Póngale cuidado entonces. Dice, antes que te formase, uno.
Listo, antes, ya te había determinado, ya te había predestinado, ya había dicho, usted va a ser luz, Mari. Y de aquí para allá, ¿quién me dice que no? Ahora voy a formarte, luz, Mari. Hágase con con Samuel. Ya de ahora vamos a educar, vamos a formarlo en educación, vestimenta y integridad. Póngale todo eso en mi casa. Ahora te conocí. La mamá dice, yo conozco a mis hijos. ¿Y qué mala palabra? No vas a comenzar a conocer uno. Yo sé con quién vivo. Estoy en el proceso de conocerlos. El libro de los conoce Dios. Y dice, antes que naciese ya te santifiqué. Mayra, te digo, usted es Mayra, profeta de Dios. Alguien de la palabra. Dígame, ¿por qué soy profeta? Como lo hacía. A ver cómo lo conoce. Ya lo sabe. Usted atrévase a decir al Señor que te santifiqué. Mira, te di propósito, te di santidad, te di integridad, te di paciencia. Sí. Cuando te habla de santifiqué, habla de paciencia, habla de tolerancia. Y ahí nos soltamos el champú en la tolerancia. Porque a veces nosotros no nos toleramos. Pastor, es que es la semejanza de Dios. Ser santos como Él es santo. Él lo dice. Sí. Esa es la semejanza. Ahí respiro profundo, porque es que ahí es donde nos chocamos con nosotros mismos. Dice que creó al hombre a imagen y semejanza. Ya la santificó, la quita. Ya el Señor dijo que usted va a ser blanca y que usted va a estar en la blanquería y que usted va a hacer la voluntad de Dios de tiempo que hicieron. Díganle usted cuánto va a pegar de Dios. ¿Qué opción tiene, María? Yo le puedo decir, no, vaya a salir y la saco de allá. Pero ¿quién es el que la metió aquí? ¿Y usted quiere meterme de chicharrón? No, yo no me meto de chicharrón. Uno mismo hace propósito. Uno es malo. Se va del lugar donde Dios va a estar. No lo suelta. ¿Qué consecuencias tiene para allá? No, man, yo no quiero hablar de consecuencias. A mí que me disculpe. No me digan las consecuencias. Yo ya la he pedido. A mí el Señor una vez me dijo, para mi vida personal, que si yo me movía caían todos los dedos que venían detrás de mí. Entonces pues mi parte. Y yo me empiezo así como que es así, y Samuel se me empieza a esconchar. Pues no son las consecuencias. Ahora bien, de acuerdo a mi posición entre esas tres partes y entre mi carácter, se da una asignación. Y esas asignaciones son cosas ordinarias. Vaya, ¿para qué te siente una piedra en la mano? Para escalabrar. ¿Para qué te siente una piedra en la mano, Julián? Para tirarla, ¿para qué te siente una piedra en la mano de David? Para nada. ¿Para qué te siente una piedra en la mano? Pero le puede servir para guerra. ¿Para qué? También le puede servir para edificar. Para Para machucar. machucar. Estaba pensando en machucar. ¿Ah? Para el propósito que uno tenga la piedra, ¿no? ¿Para qué le sirvió la piedra a David en la mano? ¿Para derribar qué? ¿Y quién vio una piedra tan insignificante? Tenía su propósito. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Sí? ¿Para qué sirve una vara? Para abrir el mar. Para abrir el mar, ¿para qué más? Para
Para pescar, una vara para pescar. Corregir, Para sacudir la comidita, ¿para qué? corregir. Para corregir también. A Moisés le sirvió para abrir. Para apoyar. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve? Digamos que viene el Señor y le dice a usted, oye, Mayra, tome una vasija llena de lodo. ¿Para qué le sirve? Lodo, barro. Pues en mi humanidad yo diría nada, pero yo me pongo a pensar, no, pues eso me servirá para hacer cositas en el día, o para reparar la casa, o para hacer la casa, o para... ¿Qué sería? Lodo así. Lodo, agua, agua. Tratamiento de piel. Kelly. Lumari. No nos hagamos que no dicen para que esta sociedad. Oiga, para que tenga una vasija de lodo, saco agua, de una agua. Pero si es de parte de Dios, ¿Y vos para qué te sirve? Yo creo que puede cerrar las paredes. Para cerrar las paredes. Beatriz. Beatriz, ¿para qué te serviría? ¿Ah? Blanca, ¿para qué te serviría? Iris. A Jesús le sirvió para quitar la ceguera. Tú dijiste, espiritualmente no sé para qué le sirve. Y a veces el Señor nos pasa y nos pone cosas tan insignificantes que uno dice, si a veces uno le debe decir al Señor, a mí, y usted sabe el problema que tengo con el barro seco. Después un plato de barro y lo puso a quitar encima del barro. Algo de sabor. ¿Para qué te sirven 3 panes? pues a Jesús le sirvió para multiplicarlo y dar la divinidad a más de 500 a más. ¿Ustedes los comen? 3 panes. A los 3 panes de 10,000 pesos. Y 5 peces, ¿para qué te sirven? Ah, perdón, 2 peces. ¿Para qué te sirven 2 peces? Para fritarlo. Para fritarlo, para prepararlos con coco, con el pan. El Señor los multiplicó, ¿no? Sándwich de pescado. Hubiera sabido en la época el gourmet. ¿Sabe para qué sirve todo eso? Porque lo que usted es, para lo que usted es hecho, usted es prima, usted es materia prima, es punto principal de ebullición. ¿Sí? Usted fue llamado, se lo dije anteriormente, para por un propósito esencial, y uno de los propósitos de Dios, los propósitos de Dios no son los propósitos que tenemos nosotros, ¿no? Son diferentes. ¿Sí? Una piedra te puede servir para derribar un gigante o para edificar una casa. Te puede servir como punto de referencia, como punto de guía. El barro te puede servir para muchas otras cosas, si lo manejas desde un punto de vista espiritual. Pero nosotros necesitamos obligatoriamente comenzar a comprender a qué fuimos llamados. Usted puede hablarme y decirme 1000 cosas, pero si usted no se enfoca en su propósito, va a perder todo lo que habló. ¿Sí? Entonces, hasta allí vamos bien. Y lo voy a dejar hasta ahí porque si no. Lo único que voy a decir, lo último que voy a decirte es la posición en la que tú estés implica el proceso, Rosmar, para alcanzar tu propósito. ¿En qué posición estás? Todo lo que ya puse estaba en mi contra. ¿En qué posición estás, Mike? ¿En qué posición estás, Marco? ¿En qué posición estás? No me hagas esos ojos, hombre, que yo no sé. Recuerdo una vez que le llamamos la visita en mi colegio, pero yo voy a hacer espalda. ¿En qué posición estás, Julia? ¿En qué posición estás, hijo? ¿En qué posición estás, hijo?
Tu posición implica el proceso y el propósito. Esa es la actitud. Puedes entrar la actitud media esa posición. La identidad. Tu identidad, tu sentido de pertenencia para con el Señor. El valor de la asignatura. El valor de la asignación. Y es allí donde comenzamos a determinarnos como hijos de Dios directamente. Yo solamente quiero terminar diciéndole a usted que usted tiene un propósito grande por el cual luchar. Y si usted ha perdido su propósito, vaya y rescata. No me pregunte cómo, porque yo estoy en la misma posición. Pregúntele a Dios cómo. Y Él le da la respuesta para alcanzar su propósito. ¿Sí? Y simplemente comienza a determinarse y a tomar su posición y su determinación y su identidad. Y cuando usted llegue a ese punto, se va a dar cuenta que el propósito estaba más cerca de lo que usted se imaginaba. Usted fue llamado para muchas cosas. Señora, usted fue llamado para muchas cosas. El problema es entender